Es un inmenso placer presentar en representación de la Real Sociedad Matemática Española a la profesora Concha Bielza en este seminario, dentro del ciclo organizado de seminarios que se vienen impartiendo online por la Real Sociedad Matemática Española a lo largo de este año. Concha se licenció en Matemáticas con la especialidad de Estadística e Investigación Operativa por la Universidad Complutense de Madrid en 1989 y se doctoró posteriormente en la Universidad Politécnica de Madrid en 1996 con la mención de premio extraordinario. Desde el año 2010 es catedrática de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid. Sus intereses científicos cubren diversos campos que van desde el ámbito de la estadística, con especial relevancia en el Machine Learning, hasta otros más próximos a las técnicas de optimización, dentro del campo de la investigación operativa, o a los modelos de grafos probabilísticos, dentro de lo que podríamos llamar campo de la probabilidad aplicada, y así un largo etcétera. Destacando sobre todo, como factor común en sus desarrollos, la gran transversalidad a las diversas aplicaciones, a biomedicina, bioinformática, neurociencia, industria, y de nuevo un largo etcétera. Concha tiene un gran currículum investigador, con más de 125 publicaciones en revistas de impacto, y ha desarrollado una gran actividad a nivel formativo de estudiantes de doctorado, con 18 tesis doctorales dirigidas hasta el momento. Destaca también, entre otros aspectos, por su vocación educativa, siendo la coordinadora de 15 ediciones de la Summer School de la Universidad Politécnica de Madrid en Advanced Statistics and Data Mining desde el año 2006, a sus inicios. Debo mencionar también que sus publicaciones son muy diversas y que cubren campos metodológicos de la estadística, de la investigación operativa, de las ciencias de la computación, con el añadido de una gran variedad de publicaciones de aplicación, como las que desarrolló al ámbito relacionado con la salud o la bioinformática. Fue galardonada con diversos premios de investigación a lo largo de su carrera académica, presentando a su vez un gran volumen de citas con índice H igual a 24 en la Web of Science y 35 en Scholar Google, y son especialmente relevantes a nivel de citas sus aportaciones de Machine Learning en bioinformática o neurociencia. A título de ejemplo, destaco su publicación en la revista Briefings in Bioinformatics, con el top 1% de citas de artículos más citados en el ámbito de ciencias de la computación. Es también colíder desde el Grupo de Inteligencia Computacional desde su fundación en el año 2010. Además de su perfil muy relevante en investigación, se deduce de la lectura de su currículum vitae que tuvo una gran actividad en la transferencia al sector productivo y en distintos contextos, con proyectos diversos en ámbitos de la energía, como por ejemplo los que lidera para Repsol, o dedicados a la salud, como el recientemente logrado en la muy competitiva financiación de la Fundación BBVA, dedicado a modelos predictivos con aplicación al COVID-19. Por supuesto, ha liderado una gran colección de proyectos competitivos y forma parte de diversos paneles editoriales de revistas de gran relevancia. Su actividad científica es muy intensa, tanto como conferenciante plenaria en congresos de referencia, como líder en organización de eventos a escala internacional. De nuevo, en nombre de la Real Sociedad Matemática Española, nuestro profundo agradecimiento por tu colaboración en esta serie de seminarios. Bueno, deberíais de desconectar, como se va a grabar la sesión, ya lo debía haber dicho antes, debéis de desconectar los vídeos y el micrófono, ¿vale? Venga, muchas gracias, cuando quieras, Concha. Voy a compartir la pantalla. Se ve, ¿verdad? Sí. Ahí. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación a través de Elena Fernández, que la he visto que estaba por ahí. Es un placer estar aquí y, por supuesto, gracias a Venceslao por la presentación que ha hecho de mí. Y voy directamente al tema porque tengo bastantes cosas que contaros. Como el título dice, pues voy a hablar de estas dos culturas, estadística y aprendizaje automático, a las cuales creo pertenecer, a ambas. Como ha dicho Venceslao, soy de formación estadística, pero llevo más de 25 años trabajando en aprendizaje automático desde un punto de vista que nunca me he olvidado de la estadística, que para mí es el rigor, ¿no?
Por supuesto voy a hacer un enfoque de lo que es esto para mí porque hay otros trabajos que también hablan de las dos culturas y voy a tratar o sea, este enfoque darlo desde el punto de vista de trabajos en los que nuestro grupo de inteligencia computacional en la UPM hemos ido trabajando para haceros una idea de nuestros enfoques y sobre todo para tratar de despertar sinergias, que es uno de los objetivos de los seminarios de la RESME. Bueno, pues así como un breve primer flash muy rápido, es la estadística se suele asociar a N pequeña, o sea, tamaño muestral pequeño, pocos datos, que tratan de suplir esa falta de información con hipótesis, una muestra de una población, que es con la que se va a trabajar, y tratar de hacer inferencias sobre los parámetros. Sin embargo, el aprendizaje automático pues se ha aprovechado mucho de la situación actual, se ha digamos, flexibilizado muchísimo para adaptarse a la cantidad de datos que tenemos hoy en día, de tipo heterogéneo, no estructurado, diferentes poblaciones, tamaños tanto de la muestra, que llamaré n grande, como del número de variables muy grandes, o incluso muchas más variables que instancias. Además, la gran capacidad de computación hace que no tengamos que requerir sus hipótesis que he nombrado antes. Le damos mucha importancia a la robustez y a la escalabilidad. Afrontamos situaciones de contextos dinámicos donde hay una fluidez de datos, dominios muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Eso además nos abre la posibilidad de resolver o responder preguntas científicas muy específicas del dominio, normalmente motivados por problemas reales en diversos dominios, como estoy señalando, y podríamos decir que el aprendizaje automático pues, ha cosechado muchos éxitos y que quizás se debe a que ha integrado nuevos métodos que se han desarrollado aquí junto con la estadística, la investigación operativa y la matemática aplicada. Vamos a ver un poco en qué se diferencian desde mi punto de vista, aunque veremos que en realidad pues, tienen muchos principios comunes y que se comunican mucho. Voy a seguir el típico esquema porque vamos a ver lo que hacemos en el análisis de datos. Entonces voy a seguir el típico esquema de recogida de datos, preproceso, selección de variables, construcción de modelos, implementación y toma de conclusiones, extracción de conclusiones de esos datos. No puedo desaprovechar esta oportunidad para recomendaros el libro que mirar lo gordo que es, tiene más de 700 páginas, que nos ha llevado muchísimo tiempo en los últimos 6 años o así a Pedro Larrañaga y a mí, y que se acaba de publicar el pasado noviembre en Cambridge University Press. Como veis aquí, el subtítulo habla justamente de las dos culturas, los modelos estadísticos y el aprendizaje automático, aunque lo hayamos enfocado a aplicaciones en neurociencia, en la que llevamos trabajando, como ha nombrado Wenceslao, pues desde el año 2008, sobre todo en dos grandes proyectos de duración 10 años cada uno nacional, el Cajal Blue Brain, y otro europeo, el Human Brain Project. Con lo cual, bueno, pues os recomiendo este libro. Vamos a empezar directamente con la recogida de datos, representación y qué ocurre durante la misma. Bueno, esto ya lo he dicho un poco, la estadística normalmente se asocia a la recogida de una muestra de una población que está bien definida en un instante t fijo, o cuando tenemos series temporales podemos tener varias series temporales incluso en el espacio. Los datos están tabulados y queremos entender relaciones, hacer inferencias. Sin embargo, la llegada de nuevos datos nos presenta otro panorama. Los datos se están generando continuamente, sensores, redes sociales, webs, etcétera, a diferente frecuencia, periodicidad y con un montón de diferentes tipos de variables que no son nada estructuradas. Textos, imágenes, vídeos, audios, datos funcionales. Y claro, aquí lo que tenemos que construir o tener en cuenta es que tenemos que combinar varias fuentes porque, por ejemplo, en medicina pues no sería raro tener un montón de sensores que nos dan datos funcionales registrando constantes de nuestro cuerpo, mientras que a la vez queremos ver una imagen médica o acudir a un texto que acaba de escribir un médico o que pertenece al historial del paciente. Con lo cual tenemos que combinar todas esas informaciones.
bueno, el número de datos por minuto, esto es en 2020, es inmenso. Aquí vemos pues grandes generadoras de datos como Instagram, Netflix o Twitter o Facebook. Y bueno, pues esto lo sabemos todos, la barbaridad de datos que se están generando continuamente. Entonces, cuando vamos a representar esos datos, voy a intentar mencionar algunas de las, bueno, de las posibles aportaciones del aprendizaje automático a la representación usual que ya se viene dando en la estadística. Por ejemplo, los diagramas de coordenadas paralelas, que esta es una foto de nuestro libro, pues en los ejes se representan las diferentes variables. Bien, dependiendo del orden en el que pongamos estos ejes, vamos a conseguir una visualización más clara, una visualización que capture la dependencia entre las variables o la existencia de grupos. Dentro estoy hablando de un análisis exploratorio de datos porque estamos en la fase primera. Bueno, pues entonces esto... existen, por ejemplo, algoritmos genéticos o en la literatura que sí que han tratado de buscar la mejor ordenación para que la visualización sea más clara. Lo mismo ocurre en el escalado multidimensional, que esto es un artículo nuestro, donde pasamos de un espacio de alta dimensión a otro de muy baja dimensión, 2, 3, conservando las distancias. Es decir, lo que está cerca va a estar cerca y lo que está lejos. Entonces, aquí también aparecen varias aproximaciones desde el punto de vista de las metaheurísticas, porque al final es resolver un problema de optimización global y se ha resuelto con algoritmos genéticos. Luego aparecen este tipo de gráficos o grafos que son redes complejas, por ejemplo, en las redes sociales o en las redes de regulación genómica, que es el caso nuestro aquí, que tenemos un software que permite pues, visualizar, porque el número de nodos es inmenso, permite visualizar de una manera más clara la red para tratar de ver dónde están las comunidades, los hubs, los influencers, estos tan conocidos en las redes sociales. Aquí hay muchas medidas también que han salido nuevas dentro de lo que se llaman las redes complejas para tratar de resumir lo que está pasando aquí, ¿no? Y bueno, pues lo que os decía, la representación óptima es un punto a tener en cuenta. Luego, en textos, las nubes de palabras también es algo que ha aparecido como novedad en el mundo de la representación de los datos. En nuestro caso, motivados por un problema de neurociencia, que es estudiar los ángulos de ramificación de la parte dendrítica, que es esta roja de aquí, de las neuronas, piramidales, en este caso, pues tuvimos que enfrentarnos a datos direccionales, algo que no habíamos visto antes, donde lo que ocurre es la periodicidad, o sea, 0 y 2π es lo mismo, los ángulos aquí nos interesaban. Y bueno, pues aquí vemos que estos son más olvidados, estos datos, pero también tienen sus representaciones, histogramas circulares, como este de aquí, o diagrama de Rosa, esto de aquí, que ya nos deja ver aquí la simetría y la unimodalidad. Pero también hay boxplots de tipo circular. Aquí estamos representando en la negra pues los ángulos del primer momento de ramificación, luego el segundo nivel, tercer nivel hasta el 7, con lo cual pues podemos ver que hay una alta variabilidad en el primero y que quizá es el primer ángulo de ramificación de estas neuronas el que determina al final el espacio que va a ocupar todo el árbol dendrítico. Además, en el grupo también hemos aportado trabajos a la deducción teórica de las fronteras de decisión de clasificadores Naive-Bayes que tienen variables direccionales. Bien, luego durante la recogida nos podemos hacer preguntas sobre el tamaño muestral. La estadística aquí tiene posibilidades pues de este estilo, dar esta serie de aproximaciones, por ejemplo, a partir de intervalos de confianza o de la desigualdad de Chebyshev. En teoría de la computación aparece lo que se llama el aprendizaje PAC, que dice algo así, como esto. Por ejemplo, en nuestro mundo, nosotros trabajamos mucho en redes bayesianas, pues podemos aquí preguntarnos con este tipo de teorías cuál es el mínimo n que garantiza que hay una probabilidad grande, como esta, de que la distribución aprendida Pegorro diverja de la real poco, en el sentido de la divergencia de Kullbaum-Leibler.
Con lo cual esto, pues, por ejemplo, lo podemos utilizar pues para cuando estamos diseñando un algoritmo de aprendizaje de estructura de redes bayesianas que nos ha aprendido este modelo Pegorro, y tenemos para probarlo que simular datos de una red conocida y ver cuánto tamaño necesitamos para que ambas se parezcan y así evaluar nuestro algoritmo. Luego están las hipótesis de independencia idénticamente distribuidos que, claro, en los datos de hoy en día pues muchas veces no se cumplen. Pongo aquí algunos ejemplos. En las series temporales podemos estar rompiendo las dos hipótesis, o cuando tenemos experimentos con varios sujetos típicos de neurociencia, cuando tenemos resonancias magnéticas funcionales y tenemos este tipo de mapas, pues aparece la variabilidad entre los objetos, pero también dentro de un objeto en los diferentes experimentos. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de los sucesivos análisis y modelos. También en lo que se llama aprendizaje multiinstancia, lo que se tiene es un conjunto de instancias. En vez de tener cada instancia etiquetada, se tiene un conjunto de instancias que se llama bolsa etiquetada, donde dentro hay varias instancias que no están etiquetadas. La etiqueta de la bolsa dice es positivo si alguna de las instancias es positiva y es negativo si ninguna lo es. Por ejemplo, en análisis de imagen podemos decir que una bolsa es la imagen se particiona en regiones, y si al menos una región contiene catarata, pues la imagen será clasificada como catarata, como que tiene una catarata. Y si no tiene ninguna, pues no la tiene. Y entonces, claro, como las varias regiones pertenecen a la misma imagen, pues hay una dependencia que hay que tener en cuenta de nuevo, ¿no? Claro, en la estadística hay muchísimas cuestiones importantes que se basan en esta hipótesis ID. Toda la distribución en el muestreo descansa en esa hipótesis y de ahí salen la construcción de los estimadores, los intervalos de confianza, los test de hipótesis. La función de verosimilitud también descansa en esa hipótesis y de ahí la estimación de máxima verosimilitud e incluso la estimación bayesiana. O los, por ejemplo, en clasificadores logísticos, los parámetros en la regresión lineal o incluso la estimación de la matriz de precisión de redes de Markov que provienen de estos métodos. O sea que todo esto hay que ser muy, muy cuidadoso. Otra serie de comentarios que quería hacer ahora van con el preproceso, la discretización y los test de hipótesis. En aprendizaje automático nos encontramos continuamente con la necesidad de discretizar una variable continua y particionarla en diferentes intervalos del 1 al k. En la estadística empezamos siempre utilizando métodos muy simples que son igual anchura, igual frecuencia. Claro, el aprendizaje automático que se enfoca en un porcentaje muy alto en el aprendizaje supervisado, es decir, en tener una variable clase que es la que tienes luego que predecir, pues se aprovecha la relación de las variables con la clase para hacer la discretización. Es decir, podemos buscar maximizando una medida de dependencia entre cada variable y la clase, o minimizando la entropía de la clase en cada intervalo de esa discretización y con eso ir moviendo el algoritmo. Esto es, digamos, mucho más del aprendizaje automático. O bien podemos acudir a otros criterios que tienen que ver con cómo lo hace de bien el clasificador en cuanto a tasa de errores, sensibilidad, área bajo la curva ROC, etcétera. Incluso estos que estoy contando son, digamos, discretizaciones univariantes de cada variable por separado, pero también hay métodos como estos que aparecen en redes bayesianas que tratan de minimizar la divergencia de curva-Leibler entre la función conjunta continua y la discretizada. Con lo cual aquí estamos teniendo una visión muchísimo más multivariante y más compleja. Y en los test de hipótesis, en el aprendizaje automático nos encontramos continuamente con la situación de comparación de algoritmos que van saliendo nuevos y, por ejemplo, en términos de cómo lo hacen de bien en cuanto a la precisión, ¿no? Claro, aquí aparece automáticamente los test de comparaciones múltiples de la estadística, que sabemos que además hay que realizarlos con mucho cuidado porque pueden llegar a dar una alta probabilidad de rechazar verdaderas hipótesis nulas cuando estamos testando muchas a la vez. Para eso existen pues, las bien conocidas
correcciones de Bonferroni del nivel de significación o el control de la tasa de descubrimiento de rechazos erróneos, que nos dan diferentes estadísticos, personajes, me refiero a personas estadísticas. Cuando la n es grande, el número de muestras, pues bueno, podemos ver este efecto que tiene que el error estándar decrezca, este efecto, digamos, yo diría más bien de tipo numérico, que hace que fácilmente rechacemos la hipótesis nula y que las diferencias muy pequeñitas se vuelvan significativamente, o sea, estadísticamente significativas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto no necesariamente indica que sean interesantes desde un punto de vista práctico, que habría que mirar el tamaño del efecto y este tipo de cosas, complementar el p-valor con lo que dice el estadístico, ¿no? También se podría resolver con una n muy grande, pues el test, pues, por un test bootstrap, donde remuestreamos varias veces, evaluamos el estadístico en la muestra y luego aproximamos el p-valor con la frecuencia, con el número de veces que sobrepasamos el umbral, ¿no?, de todas las muestras. Una cosa muy particular a la que nosotros nos hemos encontrado es que para aprender la estructura de redes bayesianas hay algoritmos de aprendizaje que se basan en los test de independencia condicionales, es decir, tienes un test que quieres ver si X e Y son independientes condicionalmente dado S, donde S puede tener un cardinal muy alto en estos algoritmos porque lo vas incrementando más y más, sobre todo si tienes una n grande y una n minúscula también grande. Entonces, digamos que esto te lo puedes permitir porque los test son más fiables que cuando la n es más pequeña y en ese caso, pues, bueno, pues es un punto a favor de poder avanzar cuando tengamos una n grande en ese tipo de test. Vale, pasamos ahora a la selección de variables. La selección de variables, así llamada, desde mi punto de vista en la estadística, mientras que en el aprendizaje automático encontramos este término de Feature Subset Selection, que, bueno, pues lo que trata es de identificar qué variables son relevantes y no redundantes, con la ventaja de tratar de reducir la dimensionalidad, operar de manera más rápida, eficiente. Por supuesto, al ser menos complejo el modelo va a ser más interpretable, pero tenemos un precio a pagar y es el coste computacional, porque tenemos que ir buscando en principio, todas las posibilidades. Este problema se puede plantear como un problema de búsqueda de un óptimo, de una función f que valore como de buenos son es el conjunto de variables en un espacio 0,1 a la n, porque 0 diría no cojo la variable, 1 sí la cojo. Entonces, desde ese punto de vista, primero miremos el cardinal, que el cardinal la estadística lo suele fijar en un número k o dice hasta k. Entonces, las posibilidades que tenemos de exploración pues, nos vienen dadas por estos números combinatorios y las búsquedas, cuando, bueno, tradicionalmente han sido pues, el exhaustivo o procedimientos más heurísticos y míopes o voraces, hacia adelante, hacia atrás o combinados. Mientras que en el aprendizaje automático, en principio, no ha habido ese tipo de limitación y, a cambio, pues acudimos a heurísticos para resolver ese problema, ya sea de tipo determinista o estocásticos, con una única solución en cada paso o con poblaciones de soluciones. Entonces, distinguimos dentro del aprendizaje automático 3 grandes grupos de métodos de selección de variables, los de filtrado, envoltura y embebidos. Los de filtrado, básicamente hay univariantes y multivariantes. Los univariantes van a utilizar un criterio, una F, de la que estaba hablando antes, de manera que se ranquean al final todas las variables y en un momento determinado cortamos y nos quedamos con las mejores. Ese corte pues, se puede elegir, como esta K que decíamos aquí, o se puede hacer un test de hipótesis dependiendo de lo que estemos usando, ¿no? En el multivariante tenemos que buscar en el espacio, o sea que esto complica la cosa, pero siempre el criterio que estamos utilizando hace a estos métodos que la carga computacional no sea muy alta porque no involucramos al clasificador, digamos que es un filtrado previo. Como un screening, ¿no? En las estrategias wrapper son mucho más costosas porque involucramos al clasificador, esperamos a ver qué dice el clasificador, por ejemplo, en términos de precisión o de recall, área bajo la curva, bueno, cualquier medida de rendimiento del clasificador nos puede servir para valorar la bondad de este subconjunto. Y en los embebidos,
lo que hacemos es seleccionar las variables como parte del proceso de construcción del modelo. Y aquí aparece la regularización, que luego mencionaré, o los árboles de clasificación, que también mencionaré. Aquí doy una lista, bueno, pues sin más, por ejemplo, aparecen en el libro, de filtrados de tipo univariante, multivariante, con un montón de técnicas que han ido apareciendo en la literatura, o los heurísticos de filtrado multivariante, wrapper. Bueno, aquí aparecen dos, el recocido simulado o los algoritmos genéticos, que me voy a parar un poquito en ellos, pues por dar un ejemplo de uno que solamente trabaja con una solución, mientras el otro, el genético, trabaja con una población. El recocido simulado es un heurístico muy utilizado que inicializa con una temperatura y entonces con una cierta probabilidad, dependiendo de si nos movemos a un punto mejor, lo vamos a aceptar siempre. Aquí estamos maximizando la F, lo vamos a aceptar siempre, mientras que si es peor lo podemos aceptar con cierta probabilidad. Y esta probabilidad, según vamos avanzando en el algoritmo, va disminuyendo. Por eso es esto de annealing o enfriamiento, ¿no? Va disminuyendo la temperatura, con lo cual la probabilidad de aceptación de soluciones peores, pero es que la que tenemos ahora mismo como mejor, pues va también disminuyendo. Digamos que ya nos estamos acercando y ya disminuimos esa probabilidad. En los algoritmos genéticos trabajamos con poblaciones de soluciones, son muchas configuraciones de ceros y unos serían aquí, y esa población se seleccionan ciertos miembros para formar padres que se reproducen mediante cruces y mutaciones, dan descendencia, y esta descendencia a su vez se vuelve a seleccionar para formar la población de la iteración siguiente y así sucesivamente. Son muy, muy flexibles. Este es un ejemplo que hemos publicado en Nature Reviews Neuroscience, donde montamos una aplicación web donde a 42 expertos de todo el mundo, neurocientíficos, hicimos etiquetar un montón de neuronas, están en 3D en realidad, para la parte azul, la axonal, en diferentes categorías que ellos pues tienen sus nombres y las conocen bien. Y bueno, pues por poneros un ejemplo de que partiendo de un montón de más de 2.500 predictoras o variables, en este caso morfológicas del árbol axonal, pues con diferentes métodos, filter, wrapper, pues llegamos a disminuir muchísimo el número de variables, consiguiendo unas prestaciones buenas, muy buenas. Vale, vamos ahora al siguiente apartado que trata sobre lo que os he dicho antes, que es muy, pues un área muy, muy, muy trabajada dentro del aprendizaje automático, que es el aprendizaje supervisado, clasificación supervisada, donde lo que tenemos es, aparte de nuestros datos, todos ellos están etiquetados y lo que buscamos es un phi de X, o sea, un clasificador que cuando venga nuevas instancias nos sirvan para predecir cuál es esa clase. Antes de eso, es muy importante, porque algunos métodos van a depender de esto, es la evaluación de la bondad del clasificador, de cómo rinde. Y aquí tenemos que acudir a lo que se llaman los métodos de estimación honesta, es decir, estamos hablando de cómo estimar el error de generalización de un clasificador, es decir, cómo ponernos en la situación de cómo se comportaría este clasificador si cuando llegan nuevas instancias que no ha visto, cómo lo haría de bien. Entonces estamos buscando una estimación, pues por ejemplo, del porcentaje de aciertos. Esto contrasta con la tan utilizada resustitución en la estadística, que utiliza la misma muestra para entrenamiento y para después valorar la bondad del clasificador, que obviamente nos lleva hacia el optimismo. Estoy hablando de la tradición, ¿no? Seguramente hoy en día pues esto está hecho de otra forma, pero a eso llamamos métodos de estimación honesta, y aquí aparecen organizados según las características del muestreo. Si solo hacemos un muestreo o varios repetidos, donde aquí aparece el bootstrap, solamente me voy a centrar en la validación cruzada con k-rodajas, para recordar pues métodos que utilizamos continuamente en clasificación supervisada. Aquí tenemos 4 rodajas en las que dividimos el dataset. Entonces apartamos la primera, y aprendemos con las otras 3 el primer clasificador, apartamos la segunda, aprendemos con las otras 3 el segundo clasificador, y así. En estos datasets o rodajas apartadas podemos medir el porcentaje de acierto,
que son estas medidas de aquí, que luego finalmente dan lugar, promediándose, al estimador por validación cruzada de la precisión del clasificador. Entonces, esto pues tiene sus propiedades en cuanto al sesgo y la varianza, que también pues hay que tener en cuenta. O sea, toda esta teoría detrás de los diferentes métodos de estimación, pues viene de la estadística, y aquí las utilizamos como hay que hacerlo, ¿no? Con mucho cuidado. Lo que habíamos dicho antes también es que cuando proponemos un nuevo clasificador y queremos ver si es bueno, pues lo comparamos con otros. Esto es típico en todos los artículos de aprendizaje automático, y aquí aparecen todos los test de estadística que podemos utilizar, y cuando lo que hacemos es comparar muchos clasificadores y nos sale que la hipótesis nula, que es que todos son iguales o todos se comportan igual en cuanto a, por ejemplo, el porcentaje de aciertos, sale rechazada, pues tenemos que encontrar, o sea, alguna de las se rechaza porque alguna de los clasificadores no son iguales. Entonces, para descubrir cuáles son los que no son iguales, pues están los test post-hoc para esos múltiples clasificadores. Entonces, por ejemplo, en el ANOVA, pues está el test de Tukey para cuando comparamos clasificadores, o el de Dunet para cuando tenemos un control, o sea, como un clasificador que es base, al que le hemos hecho unas mejoras, que queremos comparar con el resto, o uno nuevo versus otros que existen ya. Con el test de Friedman le acompañaría entonces después el test de Nemenji para las comparaciones de clasificadores, o un montón de otras aproximaciones para comparaciones con un control. Comenzamos ya entonces con una visión muy rápida de los diferentes clasificadores que manejamos en el aprendizaje supervisado, comenzando por los no probabilísticos. Bueno, aquí veis un poco la cronología, que esto se remonta ya a los años 43, y algunos pues proceden de la estadística, otros del aprendizaje automático. Empezamos con el algoritmo KNN, que es un algoritmo perezoso, porque lo que hace es que cuando llega una nueva instancia no tiene ningún modelo, simplemente mira a sus vecinos, como aquí, por ejemplo, estos tres. Si hacemos esto ser el vecindario, y miramos las etiquetas y buscamos y decimos que la etiqueta del verde pues es la más votada, la más frecuente en ese vecindario. Claro, esto cuando la K es igual a 1 permite dividir toda la región de características en celdas, que es el test helado de Voronoi, donde pues si una instancia cae por esta región, pues sabemos que le vamos a dar la etiqueta roja, ¿no? Tenemos este tipo de cosas. Las fronteras de decisión, de separación de las clases son complejas, y aunque esto surgió en la estadística, pues después los investigadores de aprendizaje automático adaptaron a versiones incrementales, que es lo que se llama el Instance-Based Learning, pues que se puede adaptar mucho a todo esto de ahora, de los data streams y que van llegando continuamente. Tiene problemas porque necesita guardar todos los datos y calcular todas las distancias, y puede llegar a ser lento. Entonces se propuso dentro de la estadística selección de prototipos, es decir, quedarse con algunos puntos nada más, que son los clave, o sea, eliminar las instancias que son superfluas, que al final no están afectando la clasificación, o las ruidosas, o sea, quedarnos más bien con las que están cerca de las fronteras. Todos estos métodos de condensación y edición, pues luego desde el aprendizaje automático se han potenciado y se han hecho de otra forma usando diferentes metaheurísticas. El árbol de clasificación es uno de nuestros modelos favoritos, porque son muy interpretables. Lo que vamos haciendo es un particionamiento recursivo de los datos, y de forma que cuando entre un nuevo dato pues se le va a preguntar por esta variable, y dependiendo de su valor pues vamos a ir cayendo por diferentes caminos hasta encontrar la clase. Claro, por la forma en la que estamos haciendo estos particionamientos, al final las fronteras de decisión son paralelas a los ejes de coordenadas en el espacio de características, y aquí la estadística, el aprendizaje automático, ambos sobre todo comenzaron dando criterios locales de particionamiento, es decir, a partir de una medida, ya sea de impureza, de disparidad o diferentes medidas estadísticas, yo voy decidiendo cuál es el nodo siguiente a abrir, ¿no? a colocar en el árbol. Esto
es una estrategia greedy o voraz o miope, ¿no? Y últimamente pues ya han aparecido otro tipo de criterios mucho más globales que buscan el espacio de todos los árboles, y que esto lo podemos hacer gracias a las metaheurísticas diversas que tenemos a nuestra disposición. Además, estos árboles se pueden extender al mundo de la regresión. Ya en vez de tener una única ecuación de regresión, podemos ir abriendo diferentes zonas del espacio de características, y en esas diferentes zonas llegamos a diferentes respuestas medias esperadas, ¿no? Que ese es el árbol de regresión, o de regresión, sí, árbol de regresión, o el árbol de modelos de regresión, en el que tienen las hojas modelos de regresión. O sea que si yo llego por aquí, en este subespacio, digamos, la ecuación es la sexta. Entonces aquí pues esto le da muchísima más potencia y otra perspectiva al mundo de la regresión. Pasamos ahora a las máquinas de vector soporte, donde lo que tenemos son un caso primero más simple, donde los datos son linealmente separables, aquí los rojos y los negros. Tenemos muchas posibilidades de, con un hiperplano, aquí simplemente una recta, separarlos. Pero lo que vamos a hacer es elegir, por ejemplo, entre estas dos situaciones, vamos a preferir esta, que tiene un margen más ancho, máximo margen. El margen es todo lo que podemos hacer crecer esta recta, como su grosor, todo lo que le podemos hacer crecer hasta tocar por primera vez puntos de las clases, que estos son los conflictivos, bueno, conflictivos, sí, los más difíciles de clasificar, ¿no? Y que además se llaman vectores soporte, porque esto todo se sitúa en un espacio vectorial, y por eso podemos hablar de los puntos como vectores. Entonces, al final, esto se traduce en la búsqueda, en la resolución de un problema de optimización, que vamos buscando ese hiperplano, y bueno, pues que maximice el margen sujeto a una serie de restricciones de que cada clase quede a un lado. A veces, cuando somos un poquito menos estrictos, hay una versión débil de SVM, de máquina de vector soporte, que permite ciertos errores, porque al final la linealidad se está violando pues ligeramente solamente. Y entonces, a costa de penalizar esos errores, porque cuanto mayores sean, pues peores. Peor es la función objetivo. Y eso es como se construye el primer caso. El segundo caso es mucho más general, asume que los datos no son linealmente separables, que es lo que normalmente va a ocurrir, y lo que hacemos es proyectarlos a un espacio de dimensión mayor, donde ahí sí podemos encontrar un hiperplano separador. Entonces ese es el SVM no lineal, porque en el espacio original pues tenemos no linealidad, y al final, bueno, habría que meterse mucha faena aquí, pero se traduce en que la función, el clasificador que buscamos, tiene aquí unas funciones kernel que hay que decidir cómo ponerlas y que influyen, que a su vez tienen parámetros, no solo el kernel, sino sus parámetros. Otro parámetro también es el coste con el que balanceamos el margen y los errores aquí. Y para eso, pues en el aprendizaje automático aparecen también varios metaheurísticos, como las colonias de hormigas, los enjambres de partículas, para resolver la búsqueda de esta parametrización óptima, porque influye muchísimo cómo hagamos todo esto, y podemos llegar a tener unas fronteras muy flexibles, porque estos métodos son muy potentes, pero también tenemos el problema del posible sobreajuste. Las redes neuronales artificiales pues comenzaron con el perceptrón multicapa, tratan de emular las conexiones cerebrales nuestras, y aquí, por ejemplo, pues tenemos tres capas, típicamente una de entrada, la de salida con la predicción, y una capa oculta, interior, que trata de hacer mucho más flexible la frontera de decisión para que no sea necesariamente lineal. Estos problemas ¿en qué se traducen al final? Pues en que aquí hay unos errores que medir, entre errores cuadráticos, entre la etiqueta real y la estimada, y entonces la estimada viene dada pues a partir de una función de la combinación lineal de la primera capa, con unos pesos aquí que hay que encontrar, y después se vuelven aquí a ponderar con otros pesos que también hay que encontrar, y si hubiera más capas, pues esto va más y más formando pues convoluciones, ¿no?
Y entonces, en el perceptrón multicapa, esto se puede resolver, esta minimización de este error, por el descenso del gradiente. Y a partir, claro, esto no es lo único que hay que hacer, porque el descenso del gradiente tiene, o la resolución de este problema de optimización tiene otras alternativas, pero es que aquí la propia arquitectura de la red pues tiene muchos parámetros, muchos grados de libertad, como hacemos, cuántas capas ocultas, cuántas unidades por capa, cómo establecemos las conexiones, quién es esta F de aquí, que es la función de activación. Y para eso pues también hay diversas propuestas y resoluciones con metaheurísticas. Hoy en día todos hemos oído hablar del aprendizaje profundo, las redes neuronales profundas, que lo que hacen es tener muchísimas capas ocultas para hacerlo más flexible aún el modelo, a costa, por supuesto, de la falta de interpretabilidad, algo que nombraré al final. Luego, dentro de los modelos probabilísticos, tenemos, por ejemplo, el bien conocido análisis discriminante que procede de la estadística, donde asumimos las densidades de las X dada cada valor de la clase como gaussianas multidimensionales, y lo que hacemos es, por la regla de Bayes, maximizar la probabilidad posteriori, que es lo mismo que maximizar la conjunta o el logaritmo de la conjunta, como aparece aquí, con lo cual, haciendo asunciones diferentes sobre la matriz de varianzas y covarianzas, de menos a más complejidad, pues tenemos las diferentes funciones discriminantes que separan de manera lineal o cuadrática. Y aquí, de nuevo, aparecen propuestas de algoritmos genéticos, recocido simulado, búsqueda tabú, para seleccionar variables y tener modelos más sencillos. Luego tenemos la regresión logística, donde partimos de una C, de una variable clase de Bernoulli, 0, 1, aunque esto por supuesto se puede extender a muchas más etiquetas, y hacemos la asunción de que la probabilidad condicionada a posteriori de la clase pues tiene esta expresión. Los estimadores de los betas se calculan por máxima verosimilitud y aquí es importante señalar que esto es un modelo discriminativo porque trabaja con el modelo de la probabilidad condicionada, a diferencia de lo que hace el análisis discriminante, que trabaja con la conjunta y, a pesar de su nombre, pues no es un modelo discriminativo, sino generativo, que es como se llama a los que trabajan con la conjunta. La frontera de decisión es lineal y podemos complicarlo más teniendo variables, interacción de de parejas de variables o incluso funciones no lineales, como en el modelo logístico aditivo. La selección de variables que se hace aquí típicamente, porque esto es un modelo estadístico, es pues tener en cuenta la multicolinealidad por sus efectos, igual que ocurre en la regresión lineal, hacer test específicos que se basan en la desviación, normalmente funcionando bien para modelos anidados, o estrategias típicas de hacia adelante, hacia atrás, etcétera. En nuestro grupo hemos trabajado con algoritmos evolutivos de estimación de distribuciones, donde lo que hacíamos era encontrar las betas de la regresión logística que maximizaban el área bajo la curva ROC, tratando de llamar la atención sobre que un modelo puede estar bien calibrado desde el punto de vista de la verosimilitud, pero a lo mejor no discrimina bien desde el punto de vista de la clasificación. O sea que en este caso, pues este tipo de algoritmos nos permiten encontrar estimadores desde un punto de vista mucho más abierto, más flexible. O incluso también tenemos otro trabajo donde regularizamos, pero sin el típico término de penalización, sino que en estos algoritmos lo que hacemos es aprender distribuciones conjuntas sobre los betas y que van luego siendo seleccionados, los mejores, parecido a lo que se hace en el genético, pero lo que hacemos es aprender una red bayesiana de esas buenas configuraciones, de la cual después simulamos para obtener otra población. Entonces, en ese momento de la simulación lo que hacemos es truncar esos términos, esos betas, para conseguir al final que el efecto sea regularizador. Este ejemplo está muy bien, a mí me gusta porque era un ejemplo real que hicimos con la Escuela de Agrónomos de la UPM, donde nos enfrentamos a una línea de clasificación de fruta a la que, debido a que hay un montón, están dispuestos diferentes elementos, los volcadores, las mesas de tría, las cintas transportadoras, todos van en secuencia adecuando la fruta para ser comercializada. Entonces, en esa línea, pues la fruta llega con unas determinadas características, no es lo mismo
pues la resistencia que ofrece un melocotón que la que ofrece una manzana. Entonces, estas características estaban aproximadas con ciertas distribuciones y luego entrábamos en la línea donde en el punto de transferencia, como pasa aquí, de un volcador a una cinta transportadora, pues se producían los mayores daños. Es decir, hay una serie de impactos que pueden afectar y es otra variable dentro de la regresión logística. Cuando generamos ese impacto y ya tenemos una fruta generada, se introduce en la fórmula de la regresión logística y podemos con esa probabilidad generar un daño o no en ese punto de transferencia. Si se genera daño, vamos a la siguiente fruta, si no se genera, pues vamos al siguiente punto de transferencia, así hasta acabar al final de la línea de clasificación. ¿Qué nos permite esto? Pues con este modelo de simulación podemos hacer o responder a preguntas del tipo cuál es el diseño óptimo de la línea, porque esto no es siempre un diseño estándar, o qué condiciones tiene que tener la fruta cuando yo la traigo del campo para que el daño sea menor y cumpla con unos objetivos de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Para caracterizar estos impactos en el punto de transferencia se tenía este tipo de frutos, que al final se llama fruto electrónico, que se metía dentro de la línea y iba registrando en cada tipo de punto de transferencia cómo era el impacto. Bueno, y pasamos ya a los clasificadores bayesianos, donde de nuevo vamos a buscar el máximo según la regla de Bayes de la distribución conjunta. Lo que pasa es que en este caso tenemos una red bayesiana por debajo y entonces la factorización de esta distribución conjunta se hace de acuerdo a los modelos que podemos tener, que hay un montón de variedad, desde el más simple, que es el Naive-Bayes, donde se asume la independencia condicional de las variables dada la clase, hasta otros que ya van relajando esas hipótesis, van permitiendo dependencia entre, por ejemplo, esta pareja de variables, aunque sean luego condicionalmente independientes de las otras. Este es el semi-naive Bayes, o estructuras de tipo árbol. O sea, vamos permitiendo diferentes grados de dependencia entre las predictoras, o incluso permitimos que la clase tenga padres, como es este caso, que ya estamos aquí basado en el manto de Markov, porque el manto de Markov al final es un conjunto de nodos que son los que importan para realizar la clasificación, ¿no? Porque verificar esta propiedad. Entonces hay muchos algoritmos que se enfocan en encontrar el manto de Markov de la clase. En este trabajo tenemos una buena revisión de todos los clasificadores bayesianos discretos y, bueno, pues por añadir más cosas que se pueden hacer, pues se pueden introducir variables ocultas con el algoritmo M estructural también para capturar la violación de las independencias condicionales. Se pueden seleccionar variables con diferentes filtrados y envolturas para hacer métodos que se llaman selectivos. Se puede aprender de manera discriminativa, o sea, no con la verosimilitud, sino con la verosimilitud condicional. Se puede también introducir predictoras gaussianas o otro tipo de continuas aproximadas por kernels o por polinomios a trozos, otra serie de funciones. Se pueden introducir direccionales, como ya nombré antes, con las conocidas von Mises-Fisher, o tener ambos tipos de variables continuas y discretas. En estos dos trabajos de nuestro grupo hemos estudiado desde el punto de vista teórico las fronteras de decisión de varios clasificadores bayesianos. Bueno, esto es un ejemplo curioso. Lo que hacíamos son datos acústicos de ladridos de perros, pues ahondando en lo que habíamos dicho al principio de todo tipo de datos que estamos recibiendo. Aquí con diferentes clasificadores como estos que pongo aquí y con diferentes estrategias de selección de variables, pues fuimos capaces de con porcentajes de acierto muy buenos, pues distinguir si se trataba de un macho o una hembra, o de qué edad, o de en qué situación se encontraba. Pues esto se hizo con un experimento bien controlado con unos húngaros expertos en este tipo de animales, de una raza especial además. Pasamos ahora a la clasificación multidimensional. Esto es una extensión de lo que acabamos de ver, donde tenemos varias variables clase D que probablemente están relacionadas entre sí y tendríamos que utilizar esa relación. Claro, lo que podemos hacer con los métodos de transformación es reducir este problema a un problema de una sola clase. La relevancia binaria lo hace diciendo, voy a suponer las clases independientes y resuelvo D problemas de una sola variable clase.
El label powerset lo hace al contrario, dice todo depende de todo, y yo tengo una super clase, solo una, con tantas etiquetas como todas las combinaciones posibles de las variables clase. Bueno, pues cada uno tiene sus pegas y sus ventajas. Hay otras propuestas intermedias, como esta que os pongo aquí, Raquel, que lo que hace es seleccionar conjuntos pequeños al azar de, por ejemplo, 3 etiquetas o 3 clases aquí, y con todos estos modelos, porque lo que es esto es un ensamble, es un conjunto de modelos, con todos estos modelos, por ejemplo, el primero me predice la clase 1, la 2 y la 8. El segundo solo la 3, la 4 y la 7. Entonces, para una instancia, pues que estaría aquí puesto el ejemplo, pues me daría las distintas etiquetas, luego contaría los votos, pues este ha tenido un 2 de 2, este ha tenido un 1 de 3, y luego pondría un umbral, por ejemplo, el 0,5, y solo me quedaría, pondría 1 a aquellos que pasen ese umbral. O sea, este pasa el umbral de 0,5, este no, este sí, bueno, por pelos, etcétera. Y esa sería la clasificación final. Esto es lo que hace Raquel. En nuestro grupo lo que hemos hecho es abordar el problema desde un punto de vista de lo que se llama métodos de adaptación, es decir, directamente no transformarlo en un problema de una sola clase, sino abordarlo como un problema multidimensional. Entonces, lo que hemos definido son los clasificadores bayesianos multidimensionales que, bueno, pues con este tipo de estructura, donde no permitimos las flechas hacia arriba, pues lo que hacemos es resolver, bueno, el aprendizaje de la estructura, eso es lo importante, y luego la búsqueda de o sea, al final el problema que tenemos que resolver es esto, ¿no? ¿Cuáles son los C estrellas de la conjunta condicionada a las predictoras? Este problema es complicado, mucho más que con una sola clase. Entonces, lo que también aportamos en este artículo pues es unas estructuras más simples, descomponibles en componentes conexas, que permitan aliviar este cálculo de probabilidades. En este otro trabajo nuestro también hacemos una revisión, porque luego ha habido una explosión de propuestas en este entorno de clasificadores bayesianos, entonces aquí las revisamos en este súper reciente artículo. Aquí, en este otro trabajo, hacemos una aplicación a la calidad de vida en Parkinson, donde tenemos una serie de predictoras que son 39 preguntas que se le hacen a los enfermos de Parkinson sobre cómo perciben la calidad de vida, y mapeamos esas 39 a una escala de 5 variables que hacen referencia a una escala de vida mucho más genérica, no necesariamente de Parkinson, pero que se utiliza muchas veces en la aprobación de medicamentos. Y bueno, pues lo bueno de estos modelos que tanto nosotros perseguimos, pues es la interpretabilidad que pudimos, los diferentes arcos, pudimos constatar con los clínicos que tenían sentido. Bueno, ahora vamos a pasar a las redes bayesianas, que es el último punto, y que es, digamos, los clasificadores bayesianos que acabo de contar, pues son redes bayesianas, pero a diferencia de allí, pues aquí no tenemos ninguna variable distinguida, todas son un conjunto de variables en general que no tienen un especial tratamiento, y la distribución conjunta se factoriza de acuerdo a un grafo dirigido a cíclico como este, donde tenemos esas distribuciones locales de cada X condicionado a sus padres. Todo esto se basa en independencias condicionales presentes en los datos y que nos permiten pues tener estructuras mucho más claras y factorizaciones que no requieren de tanta computación. Aquí este es un problema que tenemos en el libro, donde es riesgo de demencia que depende de la atrofia neuronal y de un posible derrame cerebral, que a su vez estos dos dependen de la edad y la parálisis asociada a ese derrame. Entonces, estas probabilidades también, no solo la estructura, sino que estas probabilidades también hay que darlas porque dan también muchísima información y nos sirven además para una de las potencias mayores que tienen estos modelos, que es realizar inferencias. Es decir, podemos hacer cualquier tipo de probabilidad, o sea, el cálculo de cualquier tipo de probabilidad, ya sea de manera exacta o incluso aproximada, con diferentes algoritmos. Aquí estamos preguntando cuál es la probabilidad, o sea, tenemos un paciente que ha tenido un derrame y cuál es cómo esta información se reparte o se distribuye al resto se propaga al resto de nodos, es decir, cuál es la probabilidad de cada variable, dado que conozco esta evidencia. Entonces, esto es súper interesante y da muchísimo potencial a estos modelos porque podemos hacer cualquier tipo de pregunta.
Entonces aquí hay por detrás hay muchos algoritmos de inferencia y por otro lado están todos los algoritmos de aprendizaje. Tenemos que aprender los parámetros, estos numeritos que hemos dicho, que lo podemos hacer desde el punto de vista de máxima verosimilitud o bayesiano, y también la estructura. Aquí he nombrado antes al principio, cuando hablaba del tamaño muestral, que hay un conjunto grande de métodos que se basan en aprender qué independencias, o testar más bien con test, qué independencias condicionales se tienen en los datos y conforme a eso tratar de dibujar el grafo que refleja esas independencias condicionales. Y la otra opción, el otro gran grupo, pues es tenemos un score, una función de evaluación de cómo de buenas son las redes bayesianas y pues nos movemos en un espacio que con búsquedas exactas o aproximadas en diferentes espacios, porque no solo es el de los grafos dirigidos a cíclicos, aquí hay muchísimas posibilidades. Yo me voy a centrar en qué scores se están utilizando. El primero que se nos ocurre es el de la verosimilitud, lo que pasa es que va a tender a coger modelos muy densos, por tanto hay que penalizarlo, y de manera que evitemos ese sobreajuste estructural, y aquí aparecen los scores típicos del BIC o de la IC. Y también podemos llevar una aproximación bayesiana, que sería encontrar la estructura que maximiza la posteriori de las estructuras dados los datos, donde a su vez esto se descompone en la verosimilitud marginal y en la distribución a priori sobre las estructuras, que muchas veces se asume que es una uniforme, con lo cual no va a tener peso, entonces al final todo recae en la verosimilitud marginal, que como sabemos pues es la integral de la verosimilitud por las a priori sobre los parámetros. Cuando estas a priori, por ejemplo, son Dirichlet, pues da lugar al BD, que es el Bayesian-Dirichlet Score. Y bueno, pues o sea, en realidad esta verosimilitud marginal, como vemos, está ponderando, está suavizando la verosimilitud con las diferentes a priori que tenemos, cosa que es algo, digamos, más suave que lo que puede hacer la verosimilitud que se introduce aquí, se particulariza en el máximo, ¿no? En el estimador de máxima verosimilitud, y que entonces lleva a posiciones mucho más optimistas. Bueno, aquí se me ha olvidado decir que también nosotros en nuestro grupo hemos planteado un score que va más allá, no, o sea, va buscando la estructura, pero a la vez que va controlando la complejidad de la inferencia, porque al final no olvidemos que vamos a utilizar la red bayesiana para hacer inferencias, ¿no? Bueno, me paro aquí un momento en la regularización porque, bueno, la he nombrado a la hora de hacer selección de variables y aquí, bueno, especialmente me voy a fijar en la L1, en la LASO, que es la que lleva los parámetros exactamente a cero, algunos de ellos, y por tanto eliminamos variables. Entonces, con un esquema más o menos común podemos abordar problemas de clasificadores probabilísticos o no probabilísticos, este es probabilístico, este no, simplemente pues, planteándolo como un problema de minimización de una función de pérdida, donde añadimos esta penalización para contraer los parámetros, que al ser de tipo L1, pues lo que digo, van directamente a cero. En la logística, pues tendríamos igual, o bien la verosimilitud, le añadimos este término para contraer los parámetros, o bien lo expresamos con la función de pérdida logística, que es equivalente. Lo que pasa es que no solo podemos englobar o podemos regularizar prácticamente todos los clasificadores de alguna manera para conseguir pues, eliminar variables o conseguir fronteras de decisión más suaves, sino que en redes bayesianas gaussianas, con la regularización lo que conseguimos son aprender estructuras ralas o sparse con pocos arcos. ¿Por qué? Pues porque en estas redes bayesianas gaussianas las condicionadas son gaussianas donde la media viene dada por una regresión lineal, y estos parámetros cuando son cero pues significa que el arco no existe, con lo cual podemos regularizar esas regresiones, esos estimadores de regresión lineal para conseguir que al final no haya tantos arcos, y eso es lo que hacemos en ese trabajo. Las redes bayesianas también funcionan en entornos dinámicos, donde los arcos van hacia el futuro, son arcos de transición, y tenemos muchísimas más variables, claro, pero al final, como tenemos factorizaciones, pues, y normalmente se hacen asunciones de tipo que, pues, orden markoviano 1, donde entonces solamente vamos hacia adelante
a un paso nada más, no vamos a 2 instantes de tiempo, porque aquí el tiempo está discretizado, por cierto, que no lo he dicho, y entonces solamente tenemos que dar las condiciones iniciales, que serían como, pues eso, a su vez otra red bayesiana, y las redes de transición para transitar pero luego se va repitiendo el esquema, esto así hacen las redes bayesianas dinámicas, y se desenrolla tantas veces como horizonte tengamos, en este caso 3. Y normalmente se asume estacionalidad, pero todo esto, que es pues de los años finales de los 80, pues se ha ido modificando. Ahora aparecen también modelos no estacionarios, modelos gaussianos, los modelos ocultos de Markov, que tanto se utilizan. En nuestro caso, pues nos acaban de aceptar un artículo en el IEQ-PAMI donde modificamos los modelos ocultos de Markov para que sean asimétricos dependiendo del estado oculto y que tengan componentes autorregresivas. Y también existen redes bayesianas de tiempo continuo, no de tiempo discreto, sino de tiempo continuo, con lo cual aquí se abren muchísimas posibilidades. Bueno, este es un ejemplo también bonito donde lo que hacíamos era generar árboles dendríticos virtuales, medíamos diferentes rasgos aquí en el árbol y después aprendíamos, dependiendo del orden de bifurcación, diferentes redes bayesianas que una vez aprendidas y por un procedimiento de simulación consecutiva nos permitían ir generando estos árboles. Este es un problema de la industria donde lo que hacemos es templado láser de cigüeñales, de estas piezas de los coches, ¿no? Con la empresa Chetar. Y bueno, pues el cigüeñal está aquí rotando y hay un haz de láser que le está dando energía para ser templado, para adquirir ciertas propiedades mecánicas de resistencia, pero no de fragilidad. Y entonces, pues tiene que hacerlo muy rápido el movimiento para llegar a toda la superficie del cilindro. Entonces, mientras tanto, una cámara termográfica va recogiendo de manera a nivel de píxel, esto es una cámara súper rápida, de manera, o sea, a nivel de píxel, todas en este caso, la temperatura que hay en cada punto. Y pues lo que se tiene es bueno, aquí tengo un vídeo que es este. O sea, eso es lo que se va viendo, es más o menos lo que hace ese láser muy rápido, lo va haciendo muy rápido, va haciendo un recorrido especial. Y entonces lo que hacemos es, en vez de trabajar a nivel de píxel, pues lo que hacemos es buscar zonas de igual comportamiento con un clúster, y luego de aquí sacamos una serie de medidas, el máximo, el mínimo, la mediana, que van a ser los nodos de la red bayesiana. Analizamos luego la estructura, es una red bayesiana dinámica, y pues vemos los padres, cómo son, los padres en la misma rodaja, en distintas rodajas, en los mantos de Markov, y de ahí tratamos de reproducir, gracias a su interpretabilidad, cómo está funcionando el proceso, cuál es la dinámica del proceso. Bueno, esto aparece en nuestro libro, este de aquí, junto a otras aplicaciones industriales. Bueno, esto es una visión de algunas cosas no he contado, pero de diferentes técnicas que encontramos en la clasificación supervisada o multidimensional, descubrimiento de asociaciones, que es lo que he visto con las redes bayesianas, clustering, que no hemos visto, regresión multirespuesta, tal. Entonces, veis que hay un montón de técnicas, pero hago especial hincapié aquí en que aparecen las redes bayesianas en todas las cajas. Bueno, pues sin duda son nuestros modelos favoritos, aunque trabajemos con otros. Bueno, voy llegando ya a las conclusiones. Las conclusiones del experimentador se enfrenta a tener que sacar conclusiones sobre sus datos. Hoy en día hay una corriente muy fuerte sobre que todo el proceso tiene que estar centrado en el humano. El humano tiene que participar y conocer el dominio, explorar los datos, decidir sobre los modelos y después interpretar. Hay una fuerte corriente de lo que se llama la inteligencia artificial explicable. Aquí veis el número de papers que se van, aquí está el 200, que se van publicando a lo largo de los años con este tipo de terminología. E incluso se habla del derecho a una explicación. O sea, cada día tenemos más y más decisiones tomadas por sistemas inteligentes y de verdad, dependiendo, por supuesto, de la aplicación, deberíamos tener derecho a una explicación, asegurando que además los modelos no
cometan injusticias, discriminaciones, etcétera. Entonces, por eso se habla también de la inteligencia artificial responsable y ética. Entonces, aquí, claro, los modelos que, digamos, son transparentes o interpretables por naturaleza nos lo ponen mucho más fácil, que es el caso, pues, por ejemplo, de reglas, regresión logística, árboles, KNN, redes bayesianas. Los que empiezan a ser más cajas negras, pues lo que quieren ahora la corriente es vamos a abrir esas cajas negras y por eso se habla de explicabilidad post-hoc. Es decir, bueno, el modelo no es transparente, pero voy a intentar buscar explicaciones una vez que tengo el modelo. Y eso se puede traducir en dar una serie de medidas de relevancia de las X, de las variables, ¿no? O tratar de buscar con un modelo transparente qué están diciendo las salidas de mi modelo que no es transparente. Entonces, al final, bueno, mucha gente hace este tipo de gráfico donde se sitúa pues, el aprendizaje profundo en la parte donde se consigue mucha precisión, por ejemplo, en visión por computador, en imágenes y todo esto, pues a lo mejor ahí la interpretación no es tan importante y podemos tirar por este tipo de modelos. En otros casos, pues, o sea, esto por supuesto no está escalado ni nada, es como un esquema y puede ser discutible, etcétera. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros, nuestra propia vivencia, con los médicos, esto que ha nombrado Wenceslao, que tenemos un proyecto de la Fundación BBVA sobre COVID-19 y con los médicos pues empezamos con redes bayesianas. Ahora mismo estamos con árboles porque no acababan de entenderlos bien y los árboles son más simples. Al final, bueno, hay que buscar un balance o a lo mejor no, porque quizá los modelos interpretables nos dan, precisamente por entenderlos, nos dan posibilidad de hacerlos más precisos, con lo cual ahí dejo esa pregunta. Bueno, muchos temas que no he comentado y que ya he comentado en la transparencia anterior, de conjuntos de clasificadores, clustering, aprendizaje por refuerzo, regresión multirespuesta, que tenemos aquí una revisión, data streams, anomalías, qué pasa con la validación cruzada en muestreos estratificados, o sea, en clasificación multidimensional, pero que queramos estratificar. Si hay entornos dinámicos y espaciales donde empezamos a tener problemas con las dependencias, o cómo aprovechar todo el potencial que nos da la informática de paralelizar, distribuir o el quantum computing para introducirlo en todos estos algoritmos. Bueno, y aquí un largo etcétera, ¿no? Bueno, al final las dos culturas, pues podríamos hablar de homogéneos frente a heterogéneos, Ns más grandes, modelización de datos frente a modelización algorítmica, quizá, conducido por teoría, conducido por datos. La selección de modelos es aquí más entendida por el aprendizaje de los parámetros, la estructura, por ejemplo, en redes bayesianas o de Markov, o optimizar el rendimiento, puesto que es más flexible. Cociente de verosimilitudes, pues precisión predictiva, ajuste, aprendizaje. Esto de las selecciones de variables y las metaheurísticas que ya hemos nombrado, los ensembles frente al Bayesian Model Averaging, discriminante supervisado, clustering no supervisado. Al final, bueno, tenemos muchísimos principios comunes, pero también hay diferencias. Al final, el mensaje final, esta es mi última transparencia, sería que tenemos que estar integrados todos juntos en lo que a lo mejor se llama la ciencia de datos. No hay duda de que esto hay que democratizarlo porque, bueno, no solo por la cantidad de trabajos que están siendo demandados en este área, y además se está convirtiendo en algo muy interdisciplinar, no solo ya de estadísticos, de gente de aprendizaje automático o ingenieros en general, físicos, matemáticos, por supuesto, o expertos del dominio que tienen que estar ahí encima, ¿no? Entonces, desde luego el software abierto y colaborativo, todas estas comunidades que se crean para compartir y que deberían generar una programación letrada para que todo el mundo podamos utilizarlo y se vaya extendiendo, siempre con el peligro y la precaución de que se estén haciendo las cosas de manera automática y sin pensar, ¿no? Eso también es un peligro. Hay algunos proyectos de automatización curiosos dentro del machine learning y de la estadística, donde, por ejemplo, se plantean, entran unos datos y automáticamente genero un informe escrito, con páginas y todo, de un informe estadístico, ¿no? O cómo automatizar un proceso que al final siempre estoy repitiendo el mismo pipeline, ¿no? Del mismo flujo de
de procesos, pues también lo puedo automatizar. Hay algunas ideas aquí interesantes. Luego, los que estamos en la educación, por supuesto, tenemos que preocuparnos de hacer llegar esto en los programas de grado, de másters, que ya hay muchos sobre todo esto y cómo planificarlos de una manera racional, ¿no? Bueno, y luego, para terminar aquí, os dejo una lista de revistas donde se ve la gran comunicación que hay entre las dos culturas, o en los congresos típicos, o estas revistas pues de tan alto impacto como el Journal of Machine Learning Research, que contienen pues muchas aproximaciones estadísticas, ¿no? O sea que al final ni muchísimo menos estamos tan separados. Bueno, y este es el final. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Concha, por la impresionante presentación. Bueno, vamos, creo que un poco fuera de tiempo. Yo no sé exactamente cuál es el margen de tiempo que tenemos. De entrada, yo te voy a transmitir alguna pregunta que he visto por aquí, ¿vale? Y si acaso luego, si alguien quiere hacer un comentario adicional. Por ejemplo, preguntan si sabes alguna referencia sobre validación cruzada en el aprendizaje automático en un entorno espacial. ¿En un entorno espacial? Sí, para datos ligados a la estadística espacial. Pues ahora mismo no. Mira, en nuestro libro tenemos un capítulo de procesos puntuales estocásticos, procesos de Poisson y todo esto que hay por detrás, pero no recuerdo si se hacía cross-validation. Yo ahora mismo no me viene ningún. Lo puedo buscar. Si me pasas el nombre de quien lo ha hecho. Bueno, yo te estoy transmitiendo un poco lo que estoy leyendo aquí. O si no, que me escriban. De los mensajes, claro. Que yo creo que va a ser. Sí. Yo no sé si alguien tiene algún comentario así específico, general, corto, para que no demorar demasiado la sesión. Sí, que me pasa un poco, ¿no? Bueno, yo si acaso antes de cerrar la sesión sí que me gustaría preguntarte un detalle, digamos, genérico también, sin entrar en ningún modelo específico. Con respecto, claro, como aquí tenemos, digamos, muchos asistentes que tienen que ver con la parte de computación, con la parte, lógicamente, más de las matemáticas, fundamento matemático y, por supuesto, de la gente de metodología estadística. Digamos que últimamente está habiendo un gran salto en todo el desarrollo metodológico estadístico hacia lo que serían datos que llamamos objetos estadísticos, ¿no? Entonces eso automáticamente hace que tengamos, desde el punto de vista de las matemáticas, crear espacios funcionales donde puedan residir esos objetos y darle de alguna forma la vertiente matemática. Y me gustaría saber tu opinión de lo que está ocurriendo en el plano evolutivo desde la parte de las ciencias de la computación. ¿Qué está sucediendo realmente, digamos, en el aspecto computacional de poder llevar a cabo estos procedimientos más sofisticados, ¿no? ¿Te refieres a datos funcionales? Datos funcionales, imágenes, es decir, ahora mismo es muy fácil ver modelos aditivos que están definidos sobre variables en espacios de Hilbert. Esas variables pueden ser perfectamente imágenes o pueden ser grafos. No sé exactamente si está habiendo una evolución en la parte computacional de sus algoritmos. Bueno, todo lo que he ido nombrando se aplica a la imagen, al vídeo, al texto. Todos los diferentes clasificadores que he ido nombrando aparecen en ese mundo. Sobre todo, yo creo que lo que más abunda son las redes neuronales profundas, que empiezan a meter muchas capas, van haciendo proyecciones por dentro y al final, bueno, magia, aparece la buena precisión, ¿no? Ya. Eso es sobre todo lo que más se utiliza. Yo no he trabajado en vídeo, salvo este ejemplo que os he contado de láser, donde la aproximación nuestra era más sencilla, pero sí, o sea, ya cuando tienes muchos datos estos mucho más potentes, o sea, yo lo digo por gente que conozco del departamento que trabaja en visión por computador y utiliza sobre todo el aprendizaje profundo. Bueno, pues Concha, muchas gracias de nuevo por la presentación. Estoy leyendo muchas felicitaciones de todos los asistentes, a los que yo también agradezco por haber participado y haber asistido a esta sesión.